Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Observador. Qué gusto saber que estás ahí del otro lado. Y hoy tenemos un programa fantástico y te voy a contar por qué. Porque es uno de los primeros podcasts que vamos a entrevistar a alguien que está en el campo de batalla, pero también vamos a hablar sobre un tema extremadamente importante para todos nosotros que somos padres y que nos interesa poder seguir avanzando en este tema fantástico que es la educación. Y en el día de hoy tenemos como invitada especial a Nancy Ritter, quien es licenciada en educación y aparte directora de una escuela rural con una historia preciosa. Y es un placer, Nancy, recibirte en el programa. Bienvenida. Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Agradecido por la gentileza de acercarte y haber dicho rápidamente que sí. Sí, era una cadena de favores que realmente me sentí que tenía que venir. Bueno, vamos a hacer algo. No te sientas obligada, relájate porque vamos a charlar durante un rato. Y te decía fuera del micrófono que la idea es poder llevar esta información que por ahí vos manejás y que como decía en la introducción nos importa tanto a la gente común y corriente, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿cómo definís vos qué es educar? ¿Qué sería educar? Bien, educar sería, en principio, instruir, ¿no es cierto? Instruir en valores, instruir en conocimientos, poder aportar hacia alguien lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Principalmente los adultos, para que puedan ser independientes, ¿no es cierto? Los niños. Y bueno, poder desarrollarse en la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. de una forma autónoma, uh-huh. ¿no es cierto? Ahora, la base y la fuerza está justamente en esta formación para el futuro, ¿no? Se educa pensando en el futuro del niño. Exactamente, sí, siempre a vistas al futuro, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Sí. Hay una frase, en realidad, etimológicamente, esta palabra del educere, ¿no? El educere del saca. Sin luz, sí. El ser sin luz también, uh-huh. Pero por eso esto de la etimología también, normalmente se decía que el alumno era un ser sin luz, ¿no es cierto? Yo normalmente trato de evitar esa palabra. Digo siempre estudiantes ahora, porque como que me chocaba mucho el decir esto de la etimología de la palabra, uh-huh. de un ser sin luz. Uh-huh. Todos tenemos una luz. Bien, está buenísimo y por ahí vamos a ir, ¿eh? Por ahí vamos a ir porque estudiando, a mí me gusta mucho la educación. Yo siempre digo que yo tengo dos profesiones en las cuales soy un psicólogo frustrado y un docente frustrado. Me dediqué a otras cosas, pero es algo que me apasiona porque estoy convencido que de ahí es la base del futuro si queremos construir un país totalmente distinto. Pero esta idea y está bárbaro lo que estás contando sobre el ser sin luz, pero también la idea de sacar hacia afuera, ¿no? Porque hay como un enfoque sobre las potencialidades del chico, ¿no? Y creo que educación tiene un poco que ver con eso también. Decir, bueno, ¿qué hay en este niño ahí adentro como tesoro escondido? Hay que sacarlo hacia afuera. ¿Es un poco eso? Exactamente, más ahora en la actualidad, ¿no es cierto? Que ya no podemos pensar en algo homogéneo, sino uh-huh. que en la heterogeneidad del uh-huh. aula, uh-huh. Justamente de las potencialidades que tienen los chicos y tratar de amplificar eso o de alguna manera dirigir el camino hacia esas potencialidades. Uh-huh, uh-huh. Ahora, en formación docente, ¿está esa inclinación o todavía se sigue luchando con el enfoque antiguo, donde por ahí era mucho más importante la materia, el contenido que esta idea de la potencialidad del chico? Yo creo que la educación argentina todavía tiene muchos baches en esa cuestión. Soy partidaria de ver otras pedagogías como la de Montessori. A ver, bien.
que se enfocan más a algo vivencial. Así como... ¿Te gusta el enfoque de Montessori? Sí, me gusta, sí. A ver, le explicamos un poco a la gente. Parte de cierta base de la inteligencia múltiple, ¿no? Como fundamento, donde se ve que existen diferentes formas de demostrar inteligencia. Porque yo soy de la generación de que si vos no eras bueno en matemática... Sí. No eras bueno en nada casi, ¿no? Y bueno, Montessori con el tema del arte, la creatividad y todo esto busca otra... Ahora, ¿se puede implementar aquí en la Argentina? Se está implementando, digo, pero en nuestras escuelas rurales, en nuestras escuelas públicas. Sí, yo creo que tiene que ver con la formación del maestro, tiene que ver mucho con la inclinación profesional también, porque una vez que estamos en el aula, yo creo que tenemos la posibilidad de innovar. Ahora hablamos mucho de la educación disruptiva, así que sí, entraría medio en el campo también de lo de Montessori, ¿no es cierto? Así que yo creo que sí. ¿Y cuál crees vos que podrían ser los pilares importantes de una educación así en nuestro contexto? O sea, potencia la creatividad, quita el aburrimiento. Un poco de todo, ¿sí? La creatividad es algo importantísimo para mí, porque creo que el chico que está constantemente buscando nuevas formas de hacer algo, es un chico que cuando se vuelve adulto tiene esa misma capacidad de investigar, de crear cosas nuevas. Así que yo considero sí que es importante, sí. Ahora, tengo una amiga psicóloga, que ella dice que el aburrimiento es la madre de la creatividad, ¿no? Como, bueno, el chico aburrido tiene necesariamente que volverse creativo. Pero yo también he visto chicos que del aburrimiento, en vez de pasar a la creatividad, pasan a la frustración y a la desidia y inclusive hasta el abandono y a la deserción escolar. Claro, pero es justamente por esto de que estábamos charlando recién acerca de que no se propician esas lo que uno realmente... Uno tiene un lugar que uno se siente cómodo, ¿no es cierto? Uno no es bueno en matemática, pero sí, por ejemplo, es bueno en sociales, le gustan los mapas. Entonces, yo creo que incursionando en ese lado, nosotros podemos quitar el aburrimiento ese. Y bueno, y las tecnologías también tienen mucho que ver con ese aburrimiento. Claro. Porque es algo que... muy de lo inmediato, si no estoy conectado, estoy aburrido, también. Sí, está preparada la tecnología para que la inmediatez siempre esté haciendo esos shots de dopamina que hacen que el niño esté necesitando siempre. Sí. Ahora, yo te lo preguntaba recién, esto tiene que arrancar con la formación del docente, o sea, el docente tiene que entender y encontrar herramientas para descubrir esas potencialidades. A ver, un docente que no sabe sobre inteligencia múltiple, digo, hablando mal y pronto, está en el horno. Sí. ¿Hay una formación hacia eso o no? Sí, hay una formación desde el profesorado y hoy día nosotros contamos con mucha formación continua. Así que desde ese sentido, sí, yo creo que no cambia el que no quiere. A ver. No cambia el que no quiere. No cambia el que no quiere. Pero... a veces por comodidad, a veces también puede ser por no desestructurar el aula. Porque uno cree que, bueno, el alumno... o sea, siempre la misma imagen, el maestro al frente, los alumnos todos sentaditos, quietitos. Y ya hoy día no podemos hablar de niños que quedan sentados. Exacto. Y tampoco es bueno. Tampoco es bueno el docente también sentadito ahí, sino que uno tiene que apropiarse del aula, apropiarse del contexto, ¿no es cierto? Ahora también tenemos, que me imagino que esto que estás diciendo debe sumar a ese burnout de los docentes, ¿no? Ese cansancio, ese síndrome del quemado que hace que bueno, es que la pedagogía por la cual fueron formados no les está siendo funcional quizás en estos chicos, ¿no? Exactamente. Sí, ya es algo obsoleto.
y a los chicos, como vos decís, les aburre. Exacto. Les aburre. Les desmotiva. Exactamente, sí, porque es año a año también el mismo programa a veces, que tiene que ver con la innovación nuevamente. Yo creo que eso es una de las partes principales del aburrimiento del alumno en el aula. Recién hablaste sobre educación disruptiva, es un tema, es una ley aquí en la provincia, ¿no? Creo que es ley o es proyecto de ley, pero me parece que es ley ya, que, bueno, se busca tener un tipo de educación innovadora, y te preguntaba y te vuelvo a preguntar, ¿es aplicable? ¿Crees que esto puede llevar a nuevos niveles de educación? A ver, hoy tenemos escuela de robótica, bueno, lo del Silicon Misiones, porque te voy a introducir en tu campo. Vos sos directora de una escuela rural y de repente se habla de la educación disruptiva, pero en muchas, no sé si es tu escuela, pero en muchas escuelas no hay agua, por ejemplo. No, gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener el agua, pero sí no contamos con muchos materiales, pero igual nos arreglamos. Lo que sí es una realidad es que las escuelas hay una distribución inequitativa de lo que son los recursos. En escuelas llegan muchísimas cosas que a veces quedan apiladas y en otras no llega nada. Y esa es la realidad de muchas escuelas. Y bueno, los maestros lo que hacemos es siempre o recurrir a otras instituciones o tratar de hacer con lo que tenemos lo que podemos. Es que es muy triste. A ver, yo hace 15 años que recorro las escuelas de Alem y me ha pasado de escuelas sumamente felices porque les ha llegado computadoras y todo un equipo extraordinario de proyección que solamente funcionan si tienen internet. Pero la escuela no llega a internet ni a 10 cuadras de ahí. Entonces, es como que darle, no sé, viste, pan al que no tiene diente, bueno, básicamente algo así. Bueno, ¿no? Nosotros estamos en una situación así. Tenemos la antena de internet a 1000 metros de la escuela, tenemos el piso tecnológico armado, pero no tenemos la señal de internet. Claro, bueno, pero ahí es donde voy, ¿no? O sea, de repente sí se habla de cuestiones de una educación disruptiva, hablamos de Montessori, hablamos de la creatividad, hablamos de tanta cosa que se puede hacer, pero después uno se limita a los recursos que le tocan. A lo que tiene. A lo que tiene. Exactamente, a lo que tiene. ¿Y eso no es frustrante para el docente, para la comunidad? Y a veces sí porque uno siente que uno no puede dar todo de sí o no puede brindarle lo que a otros niños sí tienen la posibilidad. Que me pasa en el contexto donde estoy, porque yo digo, nosotros no tenemos computadora tampoco. Y tampoco tenemos profesores especiales. Claro. Todo lo da el docente de grado. Entonces, sos profesor de música, de repente te encontrás siendo profesor de música. Que no fuiste preparada para eso. O sea, no estudiaste. Sí, tenemos una base, claro. Sí. Pero el resto pasa por tu creatividad, por lo que uno medianamente charla con algún colega que conoce de la especialidad, ¿no es cierto? ¿Qué le puedo dar para que el chico tenga por lo menos alguna herramienta? La parte artística, ni hablar. O sea, nosotros no tenemos profesores de plástica ni de danzas, pero sin embargo, en cada acto escolar hacemos bailes, canciones, y bueno. Sí, uno trata de arreglarse. Para que la gente conozca, estás dirigiendo la escuela número 255 de Picada 25 de Mayo en Colonia Caguazú, con una currícula, me dijiste, ¿de cuántos? ¿30 y pico de chicos? 33 alumnos. Y actualmente 2 docentes. 2 docentes. Hablábamos fuera de micrófono que en un momento fuiste la única. Sí. Ahora, y decíamos, ¿de primero a séptimo? De primero a séptimo, sí. ¿Cuál es el desafío para una escuela rural? ¿Cómo haces? A ver, yo te contaba, yo fui a una escuela rural, hice cuarto y quinto, y junto, bueno, y después quinto y sexto. Mi maestro partía el pizarrón a la mitad y decía, bueno, acá ustedes, ¿cómo haces eso en 7 grados? Bueno, la verdad que era un trabajo de planeación, tenía que planificar todo, es más, me llevaba escrito porque realmente me hacía hasta líos, claro, en mi cabeza, pero
llevaba todo escrito, trataba de facilitarlo con alguna fotocopia para poder dividir el tiempo y hacer que valga la pena, porque realmente si yo tuviera que escribir todo en el pizarrón, y mi idea era tratar de dar todo lo que podía, todo el contenido. Exactamente. Y bueno, me encontré con chicos que estaban en condiciones por ahí que no estaban muy con respecto a lo que es contenido. Uh-huh. Había chicos de séptimo, por ejemplo, que no sabían escribir en cursiva, no sabían operar con las suma, resta, multiplicación, división. Y bueno, fue un gran desafío, la verdad. Primero, entender yo cómo iba a manejarme con ese grupo, porque tenía niños que recién iniciaban, que tenían que conocer la lectoescritura, empezar a leer, y tenía chicos que egresaban y también necesitaban ir a la secundaria y necesitaban por lo menos salir con las herramientas para no, como vos dijiste hoy, para no fracasar. Claro, porque vos sabés que los estás enviando a una nueva instancia sin estar preparados. Uh-huh. Y más allá de tu responsabilidad, vos sabés que el chico va desarmado a una guerra importante, ¿no? Exactamente, sí. Entonces tratar de alguna manera, en ese primer año que estuve ahí, porque estoy hace 2 años, tratar de prioricé esos 2 extremos, vamos a decir. Los primeros grados para la adquisición de la lectoescritura y ese séptimo para poder sacarlos con todas las herramientas posibles para poder empezar la secundaria. Claro, pero es re loco lo que estás planteando, porque tenés 7 grados a cargo y tenés que priorizar, o sea, el mal menor. O sea, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Quiénes son los más complicados? Y estos porque van a pasar como de un ciclo a otro, por decirlo de cierta forma. Viste que hasta tercero es como una cosa y a partir de ahí empieza a haber otro tipo de contenido. Pero también está el de séptimo que se enfrenta a la secundaria, o también, porque esto también hay que decirlo, muchos de nuestros chicos se quedan con la primaria. Sí, no, pero gracias a Dios allá en la colonia donde estamos, la mayoría continúa. Bien. También tengo que decir que cuando llegué a la escuela veníamos de una pandemia que también dejó estragos más en las zonas rurales, porque no todos accedían a un teléfono para poder, porque bien o mal nosotros estuvimos impartiendo las clases vía WhatsApp, porque no había plataformas en la zona rural. Exacto. Y WhatsApp, y algunos tampoco tenían teléfono con WhatsApp. Llegaban unos cuadernillos que para mi gusto no fueron muy buenos. ¿Qué están pensados desde una oficina en Buenos Aires? Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Y con problemáticas muy que no tenía pie ni cabeza. Uh-huh, uh-huh. Algunas cosas sí se podía llegar a trabajar, pero otras muy ajenas a nuestra realidad. Vos sabés que este podcast lo ve gente fuera del país que por ahí no conoce la realidad de lo que tiene que ver con nuestra provincia. Y vos tenés chicos que caminan, como todas las escuelas rurales, algunos kilómetros para poder llegar. ¿Cuál es la familia más lejos de la escuela? Y a ver, estarían más o menos, yo creo que a unos 5 kilómetros. ¿Y cómo se trasladan? Caminando. 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta todos los días, con frío. Días de lluvia a veces es intransitable porque nuestras colonias tienen algunos caminos todavía de calles de tierra, que se genera un barro que es intransitable. Tengo una directora amiga que nos contaba de que una familia ponía el teléfono en un árbol para agarrar señal, y de ahí bajaba y repartía la tarea con los vecinitos,
Y otros que por ahí era el celular del papá, y bueno, el papá se iba a trabajar, o que se iba a tarefiar o lo que sea, y bueno, cuando volvía, y evidentemente no daban los tiempos para poder cumplir. Entonces, esas son un poco las realidades. Triste realidad, porque realmente también los chicos en la colonia son varios hermanitos, entonces es un celular para 4, 5, claro. Y como decís, el papá se va, trabaja, y en cualquier momento recién podían agarrar para... ¿Qué otros desafíos encontraste después de la pandemia en los chicos, puntualmente dentro del área rural? El desafío más grande yo creo que tiene que ver con el tercer grado, que es como que al no tener la presencialidad, porque el docente es fundamental en el aula. O sea, ni un teléfono ni una tecnología va a reemplazar lo que nosotros hacemos dentro. Y es con respecto a la lectoescritura, que no pudieron avanzar en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Sí? Estamos teniendo serios problemas también con el tema de la comprensión de textos, a nivel nacional, ¿no? Pero que una cosa lleva de la mano a la otra. Un chico que no puede leer bien o escribir bien, evidentemente tampoco comprenderá. Sí, bueno, nosotros actualmente estamos bastante bien con respecto a la lectura y a la comprensión de textos. Solamente 2 alumnos se encuentran con dificultades, de lo que para mí es un promedio bueno, ¿no? Porque y es nuestro timón ahora lograr que esos chicos puedan independizarse con respecto a la lectoescritura. Sí. Estás planteando un montón de desafíos, y de repente hay quiero preguntarte tu opinión como licenciada en educación y como alguien que no está detrás de un escritorio, que está ahí en el aula, que está con los chicos y que todavía tiene este plus de ser docente rural. Hay como una agenda muy instalada sobre ciertos temas. Hay una ley y hay una demanda, por ejemplo, para lo que es la educación sexual integral, la ESI, y hay como mucha fuerza en esto, y de repente tenemos otros temas que, como lo que vos decís, ¿no? La comprensión, la lectoescritura, bueno, que son complicados. ¿Cómo ves eso? ¿Hay demasiada presión en ciertas áreas y en otras estamos como descuidados? ¿Te parece bien? Yo creo que se trata de prioridades. Si bien hay lineamientos, uno es libre de manejar el contenido de la forma que uno quiere, porque uno sinceramente puede trabajar la ESI desde áreas transversales, así que no necesariamente quita espacio a otra área de importancia. Yo creo que las dos son importantes, en este caso la ESI o lengua o matemática o lo que sea, pero se puede enseñar transversalmente. Bien. A veces yo veo como que hay como mucha presión en ciertas situaciones. Bueno, esto tiene que ser dado, y de repente nos pasa esto que te mencionaba. Bueno, hay como muchas carencias y muchas necesidades. Lo hablábamos, por ejemplo, de la inclusión también, ¿no? Es como, bueno, por ahí nosotros en Misiones todavía estamos ahí medio lejos, pero yo sé de escuelas públicas en las cuales hay como toda una presión para el lenguaje inclusivo, y cuando de repente tenemos ciertas dificultades de incluir a cuestiones de discapacidad, o ese tipo de cosas. Nosotros por ahí en Misiones todavía la venimos piloteando con eso, ¿no? Sí, no, yo soy reacia realmente al lenguaje inclusivo, me parece que ¿Qué pensás? No, la verdad que me parece una mamarracha. ¿Pero por qué? A ver. Porque no tiene fundamento. Nosotros ya tenemos una lengua que sumamente rica. Sumamente rica y difícil también de aprender, que para mí es cosa de un poder de turno. Lamentablemente la educación está atravesada por varias dimensiones, entre una de ellas es la política, y nosotros lo vemos reflejado en libros de textos, claro. Y bueno, la verdad que yo soy media reacia de eso. No, pero a ver, acá esto es un espacio libre, ¿sí? Vos y yo podemos concordar o no en diferentes temas, y es tu opinión tan válida como la mía y como la gente que lo está viendo. Respeto, exacto, por sinceramente todo, al que quiera usar el lenguaje inclusivo,
pero desde mi perspectiva yo creo que nuestra lengua es rica, así como vos lo decís, y que no hay necesidad. Y en la práctica, Nancy, ¿no crees que eso pone como un poco de traba al niño que todavía que está tratando de entender si va con B larga o B corta, si va con... Y ahora tenemos que cambiar las vocales para ver si eso, que el género o si incluye... En realidad no termina excluyendo. Sí, me sacaste las palabras. Ajá. Realmente para mí excluye. Me ha pasado estas reuniones que digo, no entendí lo que hablaste, porque lo hablaste en lenguaje inclusivo y no entendí, entonces yo me siento excluido. Evidentemente que uno no se va a poner en esa postura, pero pienso en un niño que está aprendiendo a escribir, que está... Yo tengo una de 8 que me pregunta, ¿con qué B va tal cosa? O lleva X, lleva C. Imagínate agregarle esta situación del lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. No, yo creo que hay muchas cosas que son de más urgencia para trabajar en educación. El lenguaje inclusivo podríamos dejar para otro momento. Para más adelante. Sí, para más adelante, sí. Hay muchas otras cuestiones para trabajar. ¿Tienen chicos con algún tipo de discapacidad o dificultades físicas? Sí, con dificultades físicas no, pero sí tenemos un niño con retraso madurativo, tenemos un niño con un trastorno mental. Wow. ¿Y cómo hacen eso? Porque, a ver, yo ni te voy a preguntar si vos tenés un gabinete psicopedagógico cuando me estás diciendo que tenés 2 maestras. Así que sería una tontería de mi parte hacerte esa pregunta, y que nos pasa acá en la ciudad, que de repente escuelas que tienen un montón de años y una estructura bárbara tampoco lo tienen. ¿Cómo hacen ustedes con ese tipo de situaciones? Y la verdad que es un ensayo-error, básicamente eso. Si bien hay instituciones que ayudan, colaboran desde afuera, pero es insuficiente el trabajo. No llega a la cantidad de niños y a la cantidad de escuelas que somos. Uh-huh. Por ejemplo, la escuela especial número 11 hace un excelente trabajo, pero las chicas no pueden llegar a esa cantidad de niños. Entonces, bueno, es un continuo buscar de herramientas, de un ensayo-error, como te decía. Pero sobrecarga para el docente. Las herramientas no son derivo acá, refiero para allá, es cómo se maneja esto. Y es vocación. La palabra ahí sería vocación, porque aquel que no tiene vocación no saca a un chico adelante. Bueno, pero ahí me abrís otro abanico, que es que lamentablemente, yo sé que me van a odiar muchas de tus colegas, pero tenemos un montón de colegas que estudiaron eso porque no tenían otra opción. Y eso es muy distinto a tener vocación. Sí, puede ser, sí. ¿Y cómo haces ahí? Y estamos a la deriva. Claro. Estamos a la deriva, sí. Claro. Sí. Porque yo estoy convencido que ante las dificultades y las carencias, la vocación es un gran paliativo. No sé si soluciona el problema, porque vos tenés que tener cierta especialización, cierta capacidad, conocimiento sobre... Y más ahora que viste que hay espectros autistas, hay, bueno, que un montón de cosas que suceden, que uno dice, bueno, hiperactividad, bueno, tantas cosas. Pero si a eso le agregamos falta de vocación, es toda una dificultad. Bueno, yo tengo la experiencia de trabajar en un centro de apoyo acá en Leandro Nalem. Por la mañana estoy como directora allá en la escuela, y en el turno tarde trabajo como docente de apoyo. Trabajo con chicos de primaria y con chicos de secundaria en un gabinete, justamente en donde trabajo con psicopedagogas, claro, psicólogas, musicoterapeutas, y bueno, estamos siempre en contacto, charlando acerca justamente de diversos trastornos, y bueno, viendo de qué manera nosotros podemos ayudar a ese niño. Ni hablar de trabajar con otras instituciones, porque en el caso del centro de apoyo hay muchos chicos que vienen de distintas escuelas, con distintos maestros, y yo soy la que paso más tiempo con ellos. Entonces, de alguna manera, lo que no se ve en la numerosidad del aula, conmigo sí se ve. Claro.
son fallas que por ahí se ven y se pueden trabajar desde el centro de apoyo. Pero ahí es un tema de comunicación también, escuela, gabinete. Sí, seguro. Ahora quiero hablar un poquito también sobre esa vinculación con familia, porque ahí me parece que es fundamental también el trabajo, el vínculo ese familia y escuela. Pero te quiero comentar una situación que quizás esto fue lo que despertó mi idea de poder hacer un podcast contigo y charlar sobre educación. Tuvimos una experiencia esta semana con ciertas personas en las cuales sus hijos estaban con mucho temor en la escuela. Estaban sucediendo cosas en la escuela de mucha presión de parte del docente. Yo hice una publicación que después tuve algunos comentarios ahí internos sobre la pedagogía del temor, ¿no? Yo puse esta idea de amenazar al alumno, ¿no? Te corro un poco de lo que veníamos y quiero entrar ahí. De la amenaza del alumno, de la dirección, del miedo a la directora, y yo lo marcaba dentro de esa pedagogía del temor y lo unía con las exigencias de este nuevo mundo que se viene, que no necesitan chicos que simplemente vivan amenazados, sino que chicos que sean creativos, tengan capacidad de decisión. Ahora, pensando en lo que vos estás diciendo y a veces en la sobrecarga del docente, me parece que la clave es la pedagogía del temor es la consecuencia de la impotencia, ¿no? O sea, ya no sé qué hacer con esto y... ¿Qué pensás? Yo creo que es de la falta de planificación. A ver. Para mí, una clase que va planificada, que obviamente que pasan cosas a veces que uno dice, bueno, planifiqué de tal manera y no salió como esperaba y bueno, vuelvo frustrada porque no salió como quería. Pero yo creo que una clase que está bien planificada, en donde uno sabe lo que va a dar, medianamente sabe cuál va a ser la respuesta del alumno, porque nosotros los maestros sabemos cómo va a ser la respuesta de los alumnos, por más de que uno tiene cierta experiencia, ¿no es cierto? Y que una clase que no está planificada me obliga a mí a gritar, porque no sé qué es lo que sigue, cómo motivar al alumno. Uh-huh. Así que yo creo que sería la falta de planificación, esa posibilidad del manejo del grupo, no saber cómo manejar. Bueno, pero entonces coincidís conmigo que en realidad termina siendo esa impotencia. O sea, yo ya me quedé sin herramientas, no planifiqué, no me organicé. Improvisé. No tengo las habilidades socioemocionales quizás para manejar la inteligencia intra e interpersonal. Recurro a la amenaza, a la intimidación, al miedo. Ahora, ¿educa eso? No. Hablando de educación. Para nada. ¿El miedo educa? No. Al contrario. Uh-huh. Retrae. Uh-huh. Retrae porque no te bloquea. Uh-huh. Justamente hace poco leía un artículo que decía que gritarle a los niños le bloquea el cerebro. Uh-huh. Entonces no, ¿cómo va a aprender así? Yo hago la pausa porque son ese tipo de verdades que tienen que entrar así como, viste, como el cuchillo en la manteca, porque también va para los padres. O sea, hay que entender porque nosotros venimos de esa pedagogía. Sí. ¿No? Sí. En casa y en la escuela. Sí. Sí, y perdemos constantemente la paciencia, pero también nosotros tenemos que entender que los niños son niños, y también nosotros fuimos niños. Entonces esa curiosidad, eso de moverse, es natural. Es natural de la infancia. Es parte del desarrollo, claro. Exactamente. Exacto. O sea, no nos tiene por qué enojar ni... No sé. Es todo un desafío. Hablabas también hoy sobre el uso de las tecnologías dentro del aula. Veíamos un poco la realidad de las escuelas rurales, pero imagínate que te doy la varita mágica y solucionaste todos los problemas de internet, de edilicios y cuán importante es el uso de la tecnología. Y pensando que también por ahí hay muchos padres que están viendo esto y que dicen, bueno, le doy el celular,
no le doy el celular. La tecnología es buena para dentro del marco de la educación. ¿Puede ser una herramienta? ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Ajá. Creo que es una buena herramienta. En el caso de los chicos rurales, veo la dificultad que tienen los de secundaria a la hora de hacer trabajos prácticos, con el manejo de cosas simples, Word, Excel, poder guardar un documento. Exacto. Yo creo que con esas herramientas básicas nosotros ya tranquilamente estaríamos cubriendo, principalmente hablando de la ruralidad, ¿no es cierto? Y después, con respecto al uso del celular, me parece bueno también, pero siempre que esté guiado. Controlado. Exactamente, controlado por el adulto. Te cuento una experiencia. Yo di clases en la oficina de empleo, un programa del municipio que tiene un plan que se llama Plan Joven o algo así, donde se capacita a jóvenes de 18 a 25 años para los primeros pasos en el mundo laboral. Básicamente, cómo armar un currículum, cómo presentarse, bueno, cosas muy básicas, pero importante que por ahí en primaria y secundaria no es un tema recurrente. 25 chicos sentados, 80% no sabían prender la computadora. Te estoy hablando de 18 a 25 en la ruralidad de nuestra provincia. No sabían prender una computadora. Ni hablar hacer un Word. Y ni hablar hacer un Excel. No, ni hablar. Sí. Entonces es ahí donde yo digo, sí controlemos, pero permitamos el uso de la tecnología como herramienta para la educación. Sí, exactamente. Coincido con vos, sé de esas problemáticas, sé que hay chicos que no tienen dominios, pero y hoy día no se presentan ni siquiera un currículum a mano. Exacto. Prácticamente. Exacto. Todo ahora, ¿cómo digital. haces? Porque, a ver, este chico dice, bueno, yo vivo en la colonia Caguazú, viví en la chacra toda mi vida. Bueno, pero un día le salió una oportunidad y se va a la provincia o termina en Buenos Aires y tiene que presentar un currículum para lavar copas no sabe escribir en un Word. Entonces estamos hablando de que necesitamos sí incluir la tecnología, que después viene todo ese problema de la falta de recursos dentro de la escuela, pero qué interesante, lo pienso en conjunto con vos, qué interesante sería tener todas esas herramientas a mano y disponibles para la formación de nuestros chicos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, como te digo, hay escuelas que están dotadas totalmente, que se terminan apilando cosas que realmente yo te diría, a mí no me importaría una caja cuadrada con el teclado, no me interesa, pero me gustaría que tengan la posibilidad de poder usar esa herramienta, no importa si es vieja, si es del año 98, si es del 2023, no importa, pero sí que puedan tener esa posibilidad de hacer por lo menos, de aprender. Me ha pasado también, y esto ya se ha convertido casi en una catarsis entre vos y yo, nos olvidamos de que estamos en un podcast, pero creo que esto que hablamos lo han visto todos y me imagino varios docentes que verán este episodio también y que dicen, bueno, esto es lo que me pasa a mí en la escuela. Me ha pasado de estar en actos de donde vienen gente de la provincia a regalar 500 libros de vaya a saber qué cosa, ileíbles todos, porque tienen un convenio con esto, con lo otro. Y vos decís, ni siquiera esta gente sabe dónde los va a poner y por qué no hacer otro tipo de cosas que generen, a ver, esos 500 libros y hacerte una bajada vos de internet. Creo que vos, si te pongo para elegir, me decís, dame el internet, porque ahí no tengo 500 libros, tengo 5.000 libros para elegir, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, coincido con vos, por eso en temática sé que hoy día estamos hablando mucho del tema del paro docente, de los salarios, porque siempre terminamos en el ojo de la tormenta los docentes. Yo no quise meterte ahí porque no sabía de qué lado estabas, pero bueno, podés hablarlo. Pero yo creo que es parte de nuestro trabajo y parte también del gobierno, ¿no?
el poder dialogar para poder llegar a un acuerdo, principalmente porque hay muchos chicos que están sin clase, y yo creo que no es ni culpa de uno ni de otro, sino que es esto de no sentarse a dialogar. Y lo cierto que en lo académico eso se nota mucho después. Repercute, claro. Exactamente, repercute. Hay muchos chicos que están hace meses sin clase. Y como hablábamos al principio, saliendo de una pandemia, ¿no? Saliendo de una pandemia. Y bueno, hay muchas cosas también para mejorar a nivel edilicio, a nivel de formación de los maestros. Porque también nosotros tenemos que hacer media culpa, ¿no? Y decir que también es parte de nuestro trabajo. Y las demandas actuales que tiene el maestro, hay mucha sobrecarga administrativa, y bueno, eso todo genera un estrés. Ni hablar. El otro día hablé con una maestra y me dijo, estaba pasando por una situación personal. Me dijo, tenía que hacer la planificación. La directora me dijo, lo que hiciste está mal, tenés que corregirlo. Y el nivel de presión que yo estaba viviendo, me eché a llorar y tuve que ir y decirle, no puedo hacerlo, ayúdeme, ¿no? Entonces, eso se repite mucho y está habiendo un nivel de estrés muy importante a nivel social, pero el maestro como que lo siente mucho más fuerte, ¿o no? Sí, porque hay muchas exigencias hacia la escuela que antes no estaban puestas en vista. Nuestro trabajo es muy expuesto. Y todos tienen la cosa de que pueden opinar, se sienten que pueden opinar. Yo creo que nosotros nunca charlamos del trabajo de un médico, por ejemplo, porque el médico es el que sabe y listo. Claro. Pero el trabajo docente se cuestiona mucho, se cuestiona muchísimo y a tal nivel de que gente que no sabe tiende a opinar. Tú sabes que yo creo que una gran escuela fue la pandemia también, donde tuvimos que de repente ser los maestros de nuestros hijos y dijimos, pucha, qué tema difícil sí. ¿No? A ver, yo hago la tarea con mi hija y trato de que sea lo más rápido posible porque me supera. 4 horas haciendo tarea me volvería loco todos los días. Entonces, pero es muy cierto lo que vos decís, o sea, es como que todos somos maestros, todos tenemos esa profesión ahí, sabemos cómo llevar y opinamos. Y la exigencia pasa por ahí, pasa por los resultados, por dónde pasa, más allá de las cuestiones políticas, de ir a la guerra con un tenedor, como hablábamos recién de la falta de recursos. Ay, pasa por todos lados, porque como que la escuela es el embudo de todo, ¿no es cierto? Es donde necesidades alimenticias pasan por ahí, necesidades de salud pasan por ahí. Y bueno, fuera lo del aprendizaje, la familia, cuestiones que tienen que ver desde la psicología, cuestiones que tienen que ver desde lo social, y todo pasa por ahí, es un embudo. Exacto. Todo termina ahí, ¿sí? Y bueno, nosotros no somos ajenos porque es una escuela abierta, y bueno, esa demanda es lo que hace que también muchos maestros a veces terminan colgando la toalla, ¿no es cierto? Porque uno se siente como abrumado por tantas exigencias. ¿Colaboraría el vínculo con la familia más presente? Sí, pero hoy día hay como cierto desinterés por parte de la familia que es raro. A ver, desde que yo estoy dando vueltas, como yo te dije, yo soy un outsider del tema de la educación en el sentido de que yo doy mis charlas o hacemos algún tipo de cosa con la fundación, apoyamos, ahora estamos trabajando con los PEI, con los docentes y bueno, pero el toco y me voy. Pero desde que yo estoy haciendo esto y desde antes, siempre hubo como eso de, bueno, a los padres... A ver, nosotros organizamos charlas para padres y la directora siempre nos dice lo mismo, vamos a ver cuántos vienen. No, es como, no tengas mucha expectativa porque es como el versito de la directora, ¿no? O de la maestra que organizó. Pero ahora se agudizó eso, se ha vuelto más desinteresado los padres, las familias en acompañar. Sí, en algunos, o sea, hay familias que sí acompañan, no voy a poner todo en el mismo saco, pero
pero justamente en aquellos que por ahí nosotros notamos mayor dificultad para llegar a ciertas cosas, esos son los que son no los padres claro. ausentes. Sí, son los padres ausentes. Ahora, te olvidas que estamos acá, estamos tomando un café vos y yo, no hay cámaras y no hay nadie. Vos tenés la oportunidad de decir cómo sería la relación ideal entre familia y escuela. ¿Qué tendría que pasar? Y el padre tiene que, o sea, la familia tiene que estar... ¿Pero por qué? A ver, tiene que haber una comunicación constante. Pero dame, ¿en qué incide eso? Porque, a ver, yo me pongo ahora del lado del padre. Dice, bueno, yo tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas. Lo mando a la escuela para que ustedes me lo eduquen. Cosa lo cual yo no creo, pero sé que muchos padres piensan así. Si yo tengo que dejar de hacer mis cosas y eso, ¿para qué? Que lo educo en casa. Cosa que tampoco creo, pero que muchos padres piensan así. Dame razones prácticas de por qué es bueno para el niño la presencialidad del padre o el vínculo estrecho entre el padre y el docente. Y porque le ayuda a construir también su autoestima. Son niños que crecen más seguros, más seguros de lo que hacen, porque tienen la aprobación de la validación. Exactamente, la aprobación de sus padres, la validación de su maestro, que constantemente se comunica con la familia. Yo creo que eso... La comunicación es importante. Siempre le digo a mis colegas, ustedes traten de hablar con la familia, de mantener un diálogo acerca de lo que se hace, de lo que hace falta, porque así ayudamos al niño. Si nosotros no hablamos, si nosotros no nos comunicamos, ¿cómo ayudamos a ese niño? Y a veces nosotros los maestros nos sentimos solos en esa labor porque justamente no se cuenta con un familiar. Y son niños que crecen inseguros, que no sienten el acompañamiento. Yo digo, desde mirar el cuadernito del niño cuando viene, no se le pide que se siente, porque yo entiendo que en la ruralidad muchos padres tampoco saben leer o no tienen, no saben cómo explicar. Pero desde sentarse, estar ahí mientras el chico va haciendo la tarea o decir, bueno, que sí, hacelo, como te salga, mi amor, ¿viste? Uno puede acompañar. No hay excusas para no acompañar. Claro, yo siempre digo que hay como un doble discurso, ¿no? O sea, yo le digo a mi hijo que la escuela es sumamente importante, pero no me aparezco en ninguna reunión, no sé ni lo que está pasando con ese cuaderno, y culpo al docente porque por ahí me exige, no sé, demasiado, o tiempo, o cosas, cuando quizás... Si cambiáramos nosotros como padres la óptica y dijéramos, bueno, el docente está en mi equipo, porque formamos un equipo que está escrito quizás en el aire, pero es un equipo, o sea, vos y yo somos equipo, queremos lo mismo. Es un acuerdo implícito. Es un acuerdo implícito, exacto. Queremos lo mismo, queremos que ese niño sea educado. El educere en cuanto al sacar cosas para afuera, pero el educar en cuanto a incorporar estos valores y estos principios para la vida, ¿no? Entonces, cambiar un poco la óptica creo que ayudaría, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, ayudaría muchísimo. Yo creo que es como vos decís, nosotros familia, escuela, tenemos que ser un equipo y bueno, pensar en nuestros niños, ¿no? Lo que pasa es que a veces muchas veces los adultos incorporamos cosas que en realidad son nuestros miedos en los niños. Y bueno, y eso generamos presión también en los chicos. Mira que sé que por cuestiones, por ejemplo, por la bandera, esto de decir, no, tenés que sacarte mejor nota, vos tenés que estar en la bandera. El ser el abanderado, claro. En la competencia. Entonces tenemos que pensar bien qué es lo que nosotros queremos transmitir. Pero esa es la pedagogía que recibimos. O sea,
Era el premio y era el llegar ahí y generó un montón de líos. Sí, saber que nuestro hijo no se define por una nota también, porque muchas veces, bueno, sale mal en un examen, pero no. ¿Y cómo se equilibra eso en la educación? A ver, te estoy hablando como papá, ¿eh? Ayudarles a que mejoren, a que estudien más, a que no les dé lo mismo, pero no sobreexigirles. ¿Cuál es el equilibrio? Ay, difícil. Difícil. Uh-huh. Difícil porque es como te digo, nosotros normalmente volcamos cosas que son propias nuestras, sí, en nuestros hijos. Sí. Y es difícil separar eso. Y entender de que el chico no es una nota, no si le va mal en matemática, y bueno, pero es bueno en esto. Entonces es complicado. Sí, es complicado porque sabes qué pasa, que tiene que ver con lo mismo que le pasa al docente, le pasa al padre. La clave está, me parece, en el crecimiento. O sea, yo necesito crecer porque para entender que mi hijo no es bueno en matemática, pero es bueno en otras cosas, por ejemplo, en relaciones, en música, en inteligencia espacial, o qué sé yo, ese tipo de cosas que suceden con la inteligencia múltiple, es un aprendizaje, ¿no? Es un crecimiento, es decir, bueno, aprendo algo más y tengo nuevos recursos. Sí, y en ser observadores, ¿no es cierto? A ver. Porque yo creo que el padre que está presente observa las virtudes de su hijo. Uh-huh. Entonces encamina esas virtudes. Yo tengo mi hija, por ejemplo, que ama la danza y en su momento fue a danza, después decidió dejar, chiquitita, 8 años. Y bueno, me dijo, mami, quiero ir a pintura. Bueno, vamos a pintura. Y después me dijo, ma, quiero volver a danza. Y le dije, sí, vamos, porque veo que tiene interés, que le gusta, que sube a un escenario y es totalmente diferente a lo que ella es, porque es introvertida y en el escenario se abre totalmente. Es su espacio. Sí, totalmente. Y pensaba también en esto que hablábamos de la pedagogía del temor. Creo que también los padres también tenemos que abandonar eso ¿viste? De bueno, vos tenés que sacarte un 10 y si no te sacas un 10 o si no sos tan bueno así, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, que el chico recibe esa frustración y esa amenaza en la escuela, a veces por algún docente que todavía está con esa vieja escuela, y lo recibe también en la casa. Y genera una presión innecesaria, que lejos de hacer no repercute de buena manera, al contrario, es como lo que estábamos hablando de los gritos, o sea, anula la posibilidad de aprender. ¿Sos una mujer de fe? ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Ajá. Sí. Yo vengo de un país en el cual la educación tiene 3 pilares. Básicamente es gratis, es obligatoria y es laica. Y eso nos ha traído problemas serios. ¿Sí? Hay un gran predicador llamado Billy Graham, no sé si alguna vez escuchaste hablar de él, pero un hombre que dedicó su vida a compartir con presidentes un mensaje de esperanza. Y cuando fue lo de las Torres Gemelas, le preguntaron a la esposa por qué Dios había permitido esta situación. Y la respuesta de ella fue, Dios es un caballero y nosotros le hemos pedido a Él que se salga de nuestras empresas, de nuestras casas y de nuestras aulas. Haciendo alusión de que Estados Unidos en un momento prohibió la lectura de la Biblia, la enseñanza de ese tipo de valores, ¿no? Y ella decía, y Dios, como todo caballero, se retiró de lo que es la protección de una ciudad. Algo muy, quizás para mucha gente muy loco de pensar, pero al punto donde quiero llegar es, en algún momento los valores de una sociedad judio-cristiana o los valores bíblicos están siendo
trastocados. Hoy hablábamos del lenguaje inclusivo, bueno, de las perspectivas de género y todo eso. ¿Qué opinas vos de que nuestros alumnos tengan ese tipo de educación? De la educación, no digo del adoctrinamiento bíblico, no estoy hablando de que se les vaya a predicar a una escuela, pero estoy hablando de mantener estos valores que son parte de esta sociedad judio-cristiana. ¿Son importantes? ¿Es necesario mantenerlos? Tu opinión, esta es la opinión de Nancy, ¿eh? Sí, yo creo que sí son necesarios. Siempre digo que uno predica con el ejemplo. Uh-huh. Entonces, la comunidad en donde estoy son muy creyentes. Uh-huh. Y respeto sus creencias, trato de no generar, digamos, conflictos, porque sé que hay cuestiones que son propias de cada fe, ¿no es cierto? Cada doctrina, ¿no? Sí, claro. Pero sí considero que los valores tienen que estar presentes, y la enseñanza de la Biblia es un libro ya de por sí súper conocido, ¿no? Uh-huh. Más allá de que sea desde el ámbito de la religión, podemos hablar desde lo del libro, ¿no? El libro, Biblia, no hace falta que sea un adoctrinamiento, claro. ¿no es cierto? A ver, está buenísimo lo que planteas, porque es la base de la moralidad, la base moral de la Constitución, por ejemplo, de nuestros países. Cuando vos decís robar está mal y penado por ley, es extraído de uno de los mandamientos que dice no robarás. Exactamente. ¿No? Entonces, quitar eso es quitarle base a sustento de lo que creemos como sociedad. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Te pregunto esto porque hoy hay como mucho énfasis en erradicar estos principios de nuestra educación, y me parece que sin verdad, ¿qué país construimos? No sé si coincidís conmigo, pero yo creo que si tenemos chicos que por lo menos tienen claro los valores, tenemos oportunidad. Sí, tenemos oportunidad. Y si eso que se enseña en la casa se refuerza en la escuela, el chico no va a tener doble mensaje, va a encontrar solidez, que fue lo que nos pasó antes. O sea, antes teníamos en el trabajo, en la escuela y en la casa un único mensaje. Exactamente. El trabajo, el sacrificio, el respeto. Hoy no. Sí, hoy varios caminos. Es cierto, sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Yo creo que sí, sería lo ideal, encaminar todo hacia el mismo lado, saber que esos valores son la base para construir niños sólidos, ¿cierto? Te vuelvo a dar, y te voy a dar hemos conversado 1 hora, aunque te parezca mentira, hemos conversado 1 hora y me queda un montón de cosas para charlar con vos, pero te voy a volver a otorgar la varita mágica del milagro, y te vas a tener la oportunidad de tocar así que las cosas cambien, y no hay impedimento para lograr este sueño. ¿Cuál es, como educadora, cuál es tu sueño para, primero, tus alumnos, pero también para la niñez de nuestra provincia? ¿Qué te gustaría que pase? Me gustaría que puedan formarse, que puedan ser independientes, que puedan formarse en valores, así como vos decís, y que sean felices, que ir a la escuela, principalmente porque yo creo que tiene que ser el lugar de contención, el lugar no para que los niños no quieran ir. Es como decías, el tema de la pedagogía del terror. Sí. Nosotros tenemos que llamar a los chicos a la escuela, porque ese es el lugar más seguro. Hay niños que atraviesan cuestiones familiares muy jodidas, y que los maestros nos damos cuenta de eso, pero con amor, con respeto hacia esa personita que es frágil, que es indefensa, y que muchas veces no sabe tampoco cómo hablar. Entonces, temor no. Incluir temor no es.
no es lo correcto. Me quedo con esa frase, Nancy. La escuela, un espacio seguro, y que los chicos quieran volver a ella para aprender, para crecer, para disfrutar. Yo quiero agradecerte mucho por este tiempo que hemos charlado y que hemos saltamos por diferentes lugares, dimos opiniones personales, pero me parece que está bueno repensar algunas cuestiones y aquellos que somos de acá, de la provincia, que estamos ahí, que tenemos esta realidad, y ustedes que tienen esa realidad del trabajo rural, puedan renovar fuerzas y ver que lo que estamos haciendo es sembrar una semilla que un día va a germinar en un fruto extraordinario, ¿no? Y alguien decía que el docente es justamente eso, aquel que siembra y que después se sienta como a la sombra de los frutos de sus alumnos, ¿no? Así que gracias por este espacio, este tiempo, y gracias sobre todo por lo que hacen por las nuevas generaciones aquí en nuestra provincia. Gracias a vos por la oportunidad. La verdad que me siento privilegiada de poder estar acá porque por ahí dije, bueno, ¿será que estaré a la altura de tal situación? Sí, cómo no, claro. Y bueno, espero que haya podido dar mi grano de arena. Y bueno, sigo insistiendo con esto de la vocación. Maestro que tiene vocación es aquel que saca adelante a los niños. Y bueno, gracias nuevamente. Esa es la frase que va a titular, me parece, este episodio. Maestro que tiene vocación saca adelante a los niños. Señores, gracias por estar ahí. Hemos tenido un episodio bárbaro sobre educación, y sobre todo, mientras ella decía esa frase, pensaba en aquellos que están decidiendo ahora si meterse en magisterio o no. Uh-huh. Creo que está bárbaro hacerse esa pregunta. ¿Tengo vocación o puedo hacer otra cosa? Voy a destinar mi vida a sacar adelante y a sembrar semillas que generen fruto. Voy a tener la paciencia para esperar que esos frutos lleguen algún día en mis alumnos. Voy a invertir mi vida en 30 chicos que algún día darán fruto, o no, o prefiero hacer otra cosa. Dejen sus comentarios, compartan este episodio y nos encontramos la semana que viene en una nueva oportunidad aquí en El Observador. Gracias por estar ahí. Chau, chau.